Bueno, buenas tardes a todos los que ya ingresaron a la sala. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Ecuador. Lo tenemos aquí presente, que se llama Leonardo Estrada. Él nos va a hablar sobre las finanzas universitarias. El profesor Leonardo es de la Escuela Superior Politécnica Litoral, ESPOL, de Guayaquil, Ecuador. Es economista especializado en finanzas, magíster en docencia e investigación educativa de la misma Escuela Superior Politécnica Litoral de Ecuador y doctor en filosofía de Toulon University. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística de la ESPOL y su área de investigación es el liderazgo estratégico, la dinámica competitiva y el análisis estratégico. Leonardo, bienvenido, de verdad mil gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Y bueno, tienes toda la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren bien. La verdad, esta situación por la que el mundo está atravesando realmente es una situación de crisis terrible, ¿no? Y desde Ecuador les enviamos los mejores deseos para que todos se cuiden y protejan a sus familias. Les voy a compartir algo que estamos haciendo, justamente estamos implementando este año ya en ESPOL, y es un nuevo proceso de planificación presupuestaria a nivel de unidades académicas y administrativas. ESPOL tiene aproximadamente unas 42, 45 unidades que entrarían de este grupo, ¿no? De las cuales 8 son facultades y una escuela de negocios. Tenemos 8 centros de investigación institucional y luego tenemos identificados, el resto son lo que llamamos unidades administrativas, ¿no? Algunas de ellas son unidades de coordinación, como un decanato de investigación, pero hay otras que son administrativas totalmente, como la gerencia administrativa. Entonces, esta es la agenda. Primero le voy a presentar el problema con el cual nos enfrentamos, ¿no? Y tratamos de resolver cuáles son los objetivos del nuevo proceso de planificación que estamos implementando. Un bosquejo bastante breve de cómo era el proceso antes. Y luego sí ya entramos a presentarles el proceso de planificación. Entonces, Mara ya me ha comentado que para el final habrá una posibilidad de hacer preguntas y con todo gusto yo las atenderé. Bien, entonces comenzamos con la presentación del problema. Desde el año 2006, 2007 aproximadamente, todo el sistema universitario público de Ecuador trabaja con régimen de gratuidad. Antes nosotros teníamos una parte que recibíamos financiamiento del gobierno y otra parte que la cobrábamos directamente a los estudiantes, especialmente la ESPOL tenía un sistema de pensiones diferenciadas. Sin embargo, a partir del 2006 tenemos gratuidad de la educación en la educación pública en el Ecuador. Entonces, mayoritariamente los ingresos que tiene la ESPOL provienen del gobierno central. Y esos ingresos hay que, de alguna forma, asignarlos dentro de estas facultades, centros de investigación y unidades administrativas. Entonces, vean estas estructuras al interno como unidades presupuestarias, ¿no? Requieren presupuesto para sus actividades. Especialmente con la parte de la compra de equipamiento, se hacía tradicionalmente una petición todos los años a las unidades de cuáles eran sus requerimientos, ¿no? Y el problema era que finalmente la información recabada era de poca utilidad en términos de asignación presupuestaria, porque realmente recibíamos unos listados de Navidad, ¿no? Unos listados enormes, ¿no? Entonces, digamos que el presupuesto para equipamiento eran $3 millones y recibíamos pedidos por
25, 30, ¿no? Entonces realmente esa información recabada realmente era poco práctica desde el punto de vista del rectorado, de cómo asignar esos recursos dentro de las diferentes unidades, porque esos pedidos sobrepasaban mucho los recursos existentes, ¿no? Ese era un problema. Es decir, si bien se pedía información a las unidades, pero en cambio cuando se consolidaban, realmente era de poca utilidad, ¿no? Entonces, mucho dependía allí ya del conocimiento del rector, de la influencia política de un decano o de un director, para conseguir los recursos que necesitaba. Luego el siguiente tema está con relación a que, si bien es cierto en el POA se hacía un registro de cuáles eran los objetivos y cuáles eran los requerimientos financieros para poder llevar a cabo determinadas actividades dentro de ese objetivo, esto estaba desconectado del sistema financiero. ¿Y por qué había esa desconexión? Porque se tenía un presupuesto a nivel del plan operativo en función de la actividad, pero en un agregado, es decir, imagínense realizar el evento de Telescopio todos los años, ¿no? Y digamos, realizar el evento Telescopio implica compra de pasajes, implica el costeo del servicio de alimentación y algunas cosas adicionales, ¿no? Pero fíjense, si lo ven desde el punto de vista de la gerencia financiera, el idioma de ellos está en términos de cuentas presupuestarias, ¿no? Entonces, no es lo mismo pasajes aéreos, no es lo mismo viáticos, no es lo mismo servicios de alimentación, son cuentas separadas, ¿no? Pero a nivel de POA, lo que teníamos era presupuesto para evento telescopio, un valor cualquiera voy a decirles, $8,000. Pero esa información para financiero realmente no le representaba nada, porque ellos su planificación la manejaban a nivel de cuenta, ¿no? Entonces, en cambio, nosotros manejábamos nuestra planificación de requerimientos presupuestarios a nivel de actividad y mezclábamos todo, ¿no? Entonces, para financiero era mezclar peras con manzanas. Entonces, había una desconexión entre lo que hacía planificación versus lo que requería la gerencia financiera para llevar control. Luego, otra cosa que pasaba muy recurrente era como había esta desconexión entre financiero y planificación. Muchas veces los pedidos que iban hacia el rectorado no eran autorizados por el rector, porque él llevaba como con su propio control más apegado hacia lo que financiero le decían en lugar a lo que planificación tenía establecido. Entonces, en muchos casos, temas que estaban definidos en el POAN no se daba paso a nivel de rectorado. Y obviamente esto generaba una insatisfacción en los directivos respecto del proceso de planificación, ¿no? En este caso, se sentían frustrados porque habiendo planificado algo, luego aparecía como que ya no se daba paso a ese pedido. Por otro lado, la gerencia financiera tenía grandes dificultades para hacer un seguimiento presupuestario a nivel de unidades. Algo que complica este tema es que el sistema financiero contable que nosotros tenemos que llevar es un sistema financiero unificado para todo el sector público. Entonces, es visto más como un sistema de pagos más que como un sistema de contabilidad de costos. Entonces, ese es un problema que no hay forma de resolver y la única forma creativa que se les ha ocurrido acá es que llevar doble contabilidad, porque tenemos un sistema paralelo que ese sí nos permite hacer contabilidad de costos en función de llevar cuentas por facultad o por unidad administrativa,
Pero vamos, aquí ahí sí no tenemos opción, ¿no? El gobierno nos impone utilizar ese sistema unificado para todo el sector público. Luego, la información que nosotros recabamos de planificación, al tener el tema de presupuesto y la descripción de los ítems bastante agregada, tampoco era de mucha utilidad para la unidad de adquisiciones. Ellos tienen que elaborar un plan anual de compras que, digamos, bajo normativa ecuatoriana, debe presentarse más o menos para el mes de febrero. Y ese es algo que también se trabaja a nivel de cuenta presupuestaria. Tienen otros nombres, pero digamos es un símil bastante cercano. Entonces, el plan anual de compras realmente se hacía con información histórica, no con la información de la planificación. Ese era otro problema que se encontró. Por otro lado, como el control era difícil, muchas unidades se descuidaban de iniciar de forma oportuna los procesos de compra. En Ecuador también, como tenemos un sistema de compras públicas unificado para todo el sector público, es un proceso bastante complejo, que tiene muchas etapas y toma bastantes plazos. Es decir, si uno quiere planificar una compra, al menos tiene que planificarla esperando que el ítem llegue a bodega en unos 4 meses, dependiendo del tipo de compra que vaya a hacer, pero vamos, hay un proceso que es necesario considerar. Y lo otro con relación al proceso de compras es que se pide que las compras sean consolidadas, ¿no? La normativa te lo pide, pero tenemos que las unidades hacen sus requerimientos por separado, ¿no? Entonces luego tiene que haber una instancia de consolidación. Entonces, esa consolidación también era bastante difícil. Y bueno, y como resultado de todo esto, había un porcentaje del presupuesto que no se lograba ejecutar, ¿no? Por alguna acción tardía de control, por iniciar tarde los procesos de compra. Entonces, eso también era algo no deseado. Entonces, estos son los objetivos del nuevo proceso. Entonces, lo primero es efectuar una planeación integral de las actividades. ¿Integral en qué sentido? Porque estamos unificando la planificación presupuestaria que hace financiero con la de la unidad de planificación, la planificación de las compras que hace la unidad de adquisiciones con los objetivos del plan operativo que maneja planificación. Se busca optimizar los gastos de la institución, asignar los recursos financieros requeridos y justificados para el desarrollo óptimo de actividades, llevar un control de gastos establecidos en la proforma presupuestaria, pero fíjense, a nivel de unidad, ¿no? Antes el control era más que nada a nivel de la institución, pero lo que se ha querido es tener un control a nivel de la unidad presupuestaria. También se quiere minimizar el número de reformas al plan anual de compras. Digamos, como había un poco de desconexión entre lo que estaba registrado en plan operativo y lo que se hacía en el plan de compras, que era en función del histórico del año anterior. Como no estaba en función de lo que se iba a hacer este año, había muchos cambios. Entonces, eso también no es bueno, que tengamos tantas reformas. No es bien visto, al menos por el órgano de control. También se quería incrementar la autonomía de los directivos, porque la idea detrás es, bueno, aquí este es el presupuesto con el que puedes contar, ahora tú, desde tu visión y gestión del manejo de la facultad, gástalo de la mejor forma posible. Y por último, asegurar una completa ejecución del presupuesto. Entonces, esos son los objetivos. Ahora vamos a ver rápidamente, como les digo, no voy a entrar a profundidad de cómo era el proceso, porque en la problemática, en cierta medida, ya se ha explicado cuáles eran las falencias del proceso anterior.
Pero principalmente la asignación presupuestaria institucional, o al menos la planificación que hacía la gerencia financiera, era más que nada agregada, ¿no? A nivel institucional. Y básicamente ellos lo que hacían cuando hacían la proforma, se guiaban mucho de lo que pasó el año anterior. Y obviamente haciendo énfasis en las cosas más grandes, macro, que podían haber cambios el siguiente. Pero el punto es, no partían de una planificación presupuestaria a nivel de unidad, sino que partían de una planificación histórica a nivel de la institución. Efectivamente, sí se solicitaban las unidades, los requerimientos de gasto, pero como les decía, el problema de eso era que no se ponían límites y lo que se tenía era un listado enorme y muy por encima del presupuesto que se podría asignar a cualquiera de estas unidades. Las unidades elaboraban el plan operativo y establecían requerimientos financieros, pero como les decía anteriormente, era un requerimiento agregado. Es decir, no estaba detallado por cuenta, sino de forma agregada cuánto necesitaba para determinada actividad. Y ocurría también, como les había mencionado, que algunas unidades solicitaban gastos que al final no devengaban, porque gestionaban tarde los procesos o se descuidaban en la gestión de procesos. Okay. Entonces, ahora sí voy a entrar al nuevo proceso de planificación. Entonces, en esta parte, básicamente, les voy a mostrar 8 pasos, ¿no? En algunas cosas puede ser que hayan idas y vueltas, pero he tratado que sea lo más simple posible, presentárnoslo de forma lineal. Entonces, partimos de una ejecución histórica, sí, pero a nivel de unidad. Es decir, revisando la contabilidad de costos que se hizo del año anterior, a nivel de unidad, ¿no? Se estableció subgrupos de gasto, o sea, a nivel de cuenta y luego subgrupos de gasto. ¿Cuánto es lo que se había asignado a esa unidad? ¿No? Luego viene una segunda etapa que es de evaluación y asignación, ¿no? Entonces, en esta etapa, se envía a las unidades una versión de asignación presupuestaria con base en el histórico y con algunas modificaciones que a nivel del rectorado o el equipo de planificación presupuestaria ya saben que más o menos puede haber ciertos rubros que cambien. Entonces se hace una definición de un presupuesto base. Ese se lo envía a la unidad. Luego, con ese presupuesto base, la unidad tiene espacio, se hace una reunión luego con la unidad y este es como un espacio de negociación, ¿no? Entonces allí puede la unidad decir, mira, ese presupuesto que me estás asignando realmente no me va a alcanzar para A, B, C, D, cosa. Y en función de las prioridades, este equipo de evaluación presupuestaria está la rectora, está la gerente financiera, estoy yo como gerente de planificación, y digamos, nos reunimos con cada directivo y revisamos el presupuesto a nivel, como les digo, de su grupo presupuestario. Entonces, una vez que se han llegado a acuerdos, se hace una asignación final, es decir, se comunica formalmente con qué presupuesto cuenta por su grupo de gasto. Luego, se ingresa al sistema de planificación los objetivos operativos y estos objetivos operativos tienen actividades que requieren presupuesto, ¿no? Y adicionalmente, lo que se hacía antes, que era solo describir la actividad en agregado, cuánto requería, tienen que establecer los requerimientos presupuestarios para esa actividad a nivel de cuenta. Más adelante ya les voy a explicar cómo funciona eso. Una vez que ya tenemos ingresada la información de todas las unidades,
la gerencia de planificación se encarga de enviar la información de esta planificación tanto a la gerencia financiera para que pueda ajustar el presupuesto a las necesidades de las unidades y a la unidad de adquisiciones para que elabore el plan anual de compras. Luego, en conjunto con la gerencia financiera, planificación hace seguimiento al plan operativo y especialmente a las actividades que tienen un presupuesto asignado. Y finalmente, al cierre del año, se hace una evaluación final, tanto de los objetivos operativos, sus indicadores, pero también qué tan bien o qué tan mal ha ejecutado el presupuesto asignado. La unidad. Entonces ahora vamos rápidamente el detalle de cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, lo primero es el histórico del periodo anterior, pero la diferencia de lo de antes es que es a nivel de unidad. Entonces aquí tiene un ejemplo de esa asignación inicial que se les hace. Perdón. Entonces, fíjense que estos son los ítems a nivel de cuenta. Estos son los a nivel de grupo presupuestario. Entonces, bienes y servicios de consumo. Tenemos honorarios profesionales, pasajes interior-exterior, viáticos interior-exterior, insumos. Este es el caso del decanato de investigación. Y bienes de larga duración. Entonces, el decanato de investigación tiene, por ejemplo, bienes de larga duración porque ellos se encargan de asignar presupuesto a los proyectos de investigación. Entonces, ellos hacen convocatorias y básicamente ellos de esa forma distribuyen ese presupuesto, digamos, de estos 50.000 para equipamiento. Eso fue para este año. Entonces, fíjense, ese es como una proforma presupuestaria que se le envía a la unidad. Entonces, ellos luego tienen la oportunidad de negociar con este comité y podría decirse, por ejemplo, para insumos de investigación tenemos nuevos proyectos que van a requerir financiamiento y, digamos, son compromisos de contraparte internacional, por lo tanto necesito 20.000 más, ¿no? Entonces, obviamente, en ese caso habrá que otorgar un aumento en el presupuesto porque si hay un compromiso, luego tendremos que ver cómo, por otro lado, cortamos, pero, digamos, eso es algo que hay que honrar. Pero la idea es que ellos tengan claridad respecto con qué contar. Ahora, ellos pueden jugar con estos valores, los pueden mover. Por ejemplo, si quiere hacer más gasto en honorarios profesionales y menos en insumos de investigación, podría moverlo. Entonces, a eso es lo que llamamos que los directivos tienen un grado de autonomía en función de que a nivel de rectorado se les asigna un presupuesto a nivel general, ¿no? Pero ellos tienen posibilidades de hacer cambios, ¿no? En ciertas cuentas, hay algunas cuentas en que no, por ejemplo, pasajes y viáticos es una cuenta a la que no dejamos mover, pero el resto de otras cuentas que ven aquí sí las pueden mover sin problema. Y la otra ventaja de esto es que con una asignación inicial de presupuesto, ya cuando ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer este año? Ya están acotados a ese techo presupuestario. Es decir, ya evitamos con esto los listados de Navidad. Entonces, todas las unidades se centran más a las posibilidades reales de la institución para ese año. Entonces, bueno, el tema de la negociación ya les expliqué. Básicamente es, una vez que reciben esta proforma, ellos tienen que argumentar y, bueno, se negocia, ¿no? Hay casos en que la rectora ha cedido, hay casos en la rectora inclusive ha buscado que ellos mismos vean cómo reasignan de lo que se les estaba estableciendo para poder conseguir ese presupuesto. Luego tenemos ya la asignación final, en que ya después de la negociación, esa misma proforma ya se envía un documento formal diciendo, bueno, este es tu presupuesto. Y en el sistema se les establece esa asignación. Entonces, en el sistema, cuando ellos van a empezar a ingresar la información, ellos van a tener esos techos por esos rubros.
¿sí? Entonces ellos si ingresan a alguna actividad y digamos que el techo en equipamiento era 10.000 y quieren ingresar algo que vale 20.000, el sistema no los deja. Ok. Ahora, un problema con el que nos encontramos para que, digamos, el lenguaje de planificación coincida con el lenguaje financiero es que tiene que ser a nivel de cuentas presupuestarias. El problema de eso es que las cuentas presupuestarias completas que maneja la gerencia financiera son un número bastante grande, ¿no? Entonces, el nivel de detalle de cuentas es enorme, ¿no? Si uno se pone del lado del usuario, de la unidad que tiene que planificar, el ver tantas cuentas es, se marean un poco, no saben y se confunden con tanta cuenta. Entonces lo que tratamos de hacer es buscar cuáles son las cuentas presupuestarias que con mayor frecuencia van a usar, tanto facultades, tanto centros de investigación y tanto unidades administrativas. Entonces aquí les voy a mostrar dos ejemplos, uno de unidades académicas, que son las facultades, y otro que es para unidades administrativas. Entonces miren, ¿cuáles son los subgrupos de gasto que se han considerado? Para unidades académicas, bienes de larga duración, movilidad académica, bienes y servicios de consumo. Y fíjense que aquí está el detalle de qué ítems están involucrados, ¿no? Bienes y servicios de consumo, por ejemplo, membresías, licencias y software. Okay. Bienes de larga duración, este es el caso para unidades administrativas. Fíjense, ellos tienen bienes de larga duración también, pero en cambio, acá tienen esta cuenta que no la tienen a nivel de facultades, que es la cuenta de obras, ¿no? Porque nosotros tenemos una gerencia de infraestructura que maneja este grupo de gasto, pero no lo tienen las facultades. ¿Ok? Entonces, también hay un detalle para cada subgrupo de gasto, pero lo más importante de esto es que quiero que ustedes se den cuenta que hicimos un esfuerzo por identificar subgrupos e ítems de gasto que sean los de uso más frecuente para esas unidades. Porque, fíjense, para coincidir con el lenguaje de la gerencia financiera, tenemos que hablar de mobiliario, de maquinaria, equipo, de vehículos, ¿sí? A ese nivel de detalle debemos llegar para poder realmente que la planificación operativa sirva como una planificación presupuestaria. Y de igual manera para el plan anual de compras. Ellos también trabajan con un lenguaje similar a este lenguaje de cuenta presupuestaria. Estos son subgrupos de gasto de bienes y servicios de consumo para unidades administrativas. Aquí miren también, hay una cuenta que no la tenían las unidades, por ejemplo, seguridad, mantenimientos en general. Esta también es una cuenta que no la tienen todos, porque a las facultades nosotros les dejamos mantenimiento en equipos, para que ellos hagan el mantenimiento de los equipos informáticos, los equipos de laboratorio de docencia especialmente. Okay. Y aquí tienen una muestra de cómo es la información que deben ingresar al sistema. Entonces, se plantea en el plan estratégico tenemos objetivos tácticos, ¿no? Entonces, ellos tienen que establecer un objetivo operativo que se alinee a alguno de esos objetivos tácticos. Tienen que establecer al menos un indicador y luego tienen que plantear actividades, ¿no? Entonces, en este caso, esta actividad era ofertar cursos de capacitación disciplinaria in-house, ¿ya? Y entonces luego
a continuación tienen que establecer cuáles son los requerimientos financieros de esa actividad. Entonces, como se va a contratar a profesores, fíjense, hay un rubro para el pago de los profesores, es un profesor del extranjero, se le paga el pasaje aéreo y hay un hospedaje y alimentación que pagar también, entonces eso también se registra. Comparando como antes lo hacíamos, antes estos rubros que ustedes ven separados por ítems estaban agregados. Es decir, aquí decía, actividad, ofertar cursos de capacitación, $6,600. Entonces el cambio es, está bien que lo llevemos a nivel de actividad. El tema es que para que esta información sirva para hacer control de presupuesto, debe hablar el mismo lenguaje que habla la gerencia financiera y eso implica llevarlo a un nivel de detalle que sea a nivel de cuenta presupuestaria, como ven en la columna, justamente la segunda columna. El siguiente paso es envío de la información presupuestaria a la gerencia financiera para que haga ajustes entre cuentas, ¿no? Porque imagínense que la gerencia financiera había planificado dentro del presupuesto gastar, qué sé yo, por ejemplo, este año se había presupuestado una cantidad X en pasajes, ¿no? Pero debido a lo del COVID, finalmente ese rubro no se va a gastar. Entonces, había que reducir y reasignar a otra cosa. Bueno, acá algo similar. Imagínense que las unidades pedían de una cuenta más de lo que se había presupuestado, pero de otras cuentas menos. Entonces, es necesario que financiero haga los ajustes. Y a la unidad de adquisiciones y suministros, como tenemos detalle de lo que se requiere comprar a nivel de cuenta, ellos lo único que tienen que básicamente hacer una tabla dinámica y hacer la planificación a nivel de cuenta para hacer el plan anual de compras. Luego, en la etapa de seguimiento de evaluación, estamos haciendo reuniones trimestrales con la gerencia financiera en conjunto y revisamos lo que se ha ejecutado del presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros llevamos el control de lo planificado, la gerencia financiera tiene el control del recurso comprometido, ¿no? Entonces, vamos y nos sentamos con el directivo y le decimos, vea, usted planificó tanto, hasta el momento ha comprometido tanto recurso. Entonces, esas reuniones han servido para identificar problemas. En algunos casos, los requerimientos no los habían ingresado, entonces hemos tenido que presionar para que lo hagan. En otros casos, en alguna parte del proceso, el proceso se cayó, pero luego ya no le dieron seguimiento. Entonces es importante mantener el control, especialmente como veían uno de los objetivos que queremos ejecutar el presupuesto 100%, entonces tenemos que hacer estas reuniones que sí nos ayudan para que el presupuesto se vaya ejecutando de forma oportuna. Al segundo semestre, si hay algunas unidades que vemos que están muy rezagadas con el tema del presupuesto, es posible que, conversando con la rectora, ella decida, bueno, vamos a reasignar el presupuesto si es que no lo van a utilizar. Y al final del año, como parte del proceso de evaluación del plan operativo, se evalúa la ejecución del presupuesto asignado a las unidades. Ok, entonces básicamente esa es la presentación. Y estoy disponible para las preguntas que ustedes tengan. Ok. Se estaba pidiendo el micrófono y no me lo estaban dando, entonces, claro.
Ah, ya, ok. Bueno, gracias, Leonardo, de verdad, mil gracias. Bueno, espero las preguntas, pueden escribir, pueden pedir, acuérdense que pueden pedir también la palabra y hablar, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un momentico mientras alguien escribe o pide la palabra, Leonardo. Ya, perfecto. Mientras tanto, bueno, yo voy a, alguien está solicitando en mi, ah, no, ese soy yo, perdón. Sí, yo era la que lo estaba esperando. Un segundito, así que a veces tardan en escribir. De todas maneras, mientras Dimas Román quiere pedir la palabra, Carlos, por favor, ¿le puedes dar el micrófono a Dimas Román? Dale la palabra. Vamos a esperar. Ajá, Dimas, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad, Mara y el ponente, ¿no? Tengo dos aspectos que quisiera que me comentaran, ¿no? Veo que ahora dependen de el gobierno central. Nosotros de eso tenemos una vieja data, ¿no? Sí. Y yo quisiera saber en verdad si en el caso de que el presupuesto que se les sea asignado, que les sean asignado, es insuficiente, te lo digo por el comportamiento histórico que nosotros tenemos acá pues en Venezuela y mucho más durante los últimos años. ¿Tienen alguna otra fuente de generación de ingresos que no sea estrictamente de lo que proviene el gobierno central? Y si les es permitido llevarlo a cabo. Ese es como punto uno. Y como punto dos, es así como tienen algunos indicadores de los objetivos operativos y tácticos. ¿Hay algún otro indicador que manejen que enlace con los objetivos estratégicos? Gracias. Ok, con relación a la primera pregunta, sí tenemos posibilidades de tener lo que se llama acá autofinanciamiento. Entonces, pero el autofinanciamiento es limitado, o sea, realmente el presupuesto de este año del SPOL es como alrededor de 60 millones y autofinanciamiento no es más de 5. Las posibilidades de autofinanciamiento están en lo que a los concesionarios dentro del campus, por ejemplo, pueden ser concesionarios de alimentos, principalmente concesionarios de alimentos, ¿no? Restaurantes, bares. A ellos se les cobra un arrendamiento, entonces por ahí hay una fuente de ingreso. Otra fuente de ingreso es que los alumnos que reprueban materias, porque la gratuidad cubre la primera matrícula, pero si el estudiante reprueba, la segunda vez que toma, tiene que pagar. Y luego viene otra fuente de ingreso que ya es la captación de recursos no reembolsables, por ejemplo, de investigación, también. Eso es lo que se maneja a nivel de las cuentas de SPOL como institución. Luego SPOL también tiene unas empresas públicas. Y normalmente cuando se presta servicios, es decir, los profesores hacen consultoría, no se lo maneja a través del presupuesto de la institución, de SPOL, sino de la empresa pública. Entonces, digamos, como que esos recursos finalmente no servirían para financiar las actividades de operación de la universidad. Con relación a la segunda, la idea del despliegue de los objetivos es que tenemos 5 objetivos estratégicos y los objetivos estratégicos tienen objetivos tácticos. Cada objetivo táctico tiene su indicador, ¿no? A nivel institucional agregado. Y los objetivos operativos, digamos, como que van por debajo de los objetivos tácticos y la idea es que se alineen a estos tácticos. Entonces, a nivel de indicadores, estos indicadores son varios, ¿no? Entonces, sí hay algunos indicadores que son financieros, por ejemplo, en el objetivo de gestión, de estratégico de gestión, hay indicadores que hablan de la ejecución del presupuesto. En los indicadores de investigación también hay indicadores, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando fuertemente en SPOL es promover la innovación. Y queremos, por ejemplo,
que los laboratorios presten servicios a la industria, o sea, donde se vea, donde hay una colaboración mucho más cercana con la industria. Entonces, uno de los indicadores es ingresos captados por prestación de servicios a la industria. Entonces, a lo largo de los objetivos tácticos hay algunos indicadores que son indicadores financieros también. Gracias, Leonardo. Bueno, Josefa tiene un comentario muy interesante, pero creo que no nací para esta función de la universidad. Se hace necesario un buen entrenamiento en esta área para no cometer errores. ¿Cómo manejan el tema de los ingresos propios? Ah, claro, y después Josefa dice, ya me sentí respondida, porque claro, estás hablando de los ingresos propios. Si quieres agregar algo, ¿no? Sí, como les decía, en cierta medida la parte de manejar la prestación de servicios, inclusive los ingresos de posgrado, los posgrados, eso no les mencioné. Los posgrados sí no los cubre la gratuidad. Los posgrados sí se cobran. Pero también una estrategia de la universidad ha sido manejar el presupuesto de posgrado, no a través del presupuesto de SPOL, sino a través de la empresa pública. En parte, la explicación es que si no nos gastamos ese presupuesto, el Estado nos lo quita. Entonces, en la empresa pública no pasa eso. Si por alguna razón no nos gastamos el presupuesto de ese año del posgrado, de los ingresos que obtuvimos, esos ingresos se mantienen en las cuentas para el siguiente año. Entonces, es una estrategia para preservar los recursos que se reciben de posgrado. Pero, y los mismos de las consultorías y todo eso. Este año, por ejemplo, tuvimos un recorte presupuestario súper fuerte en SPOL. ¿Cuánto? Al comienzo de año nos recortaron 5 millones de presupuesto para el presupuesto del 2020. Y luego cuando vino el tema del COVID, hubo un recorte posterior de 5 millones más. Entonces este año fue terrible para nosotros, nos han recortado 10 millones. Entonces este año vamos a salir con ese presupuesto recortado por las limitaciones que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos planificado no regresar a clases este año prácticamente. O sea, oficialmente solo es el primer semestre, que para nosotros termina en septiembre. Pero se prevé que el semestre que va de agosto a febrero tampoco vamos a tener actividad presencial. Todo lo estamos manejando de forma virtual, todas las clases. O sea, estamos operativos, pero todo virtual. Se va a regresar muy poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de viajes se paró completamente, que en eso se dedica bastante parte del presupuesto para eso. Obras que se tenía pensado hacer, simplemente ninguna obra nueva, lo que hicimos es terminar todo lo del año anterior, pero en cambio la vamos a ver bastante complicada para el siguiente año. O sea, una vez que la normalidad se reactive, ese presupuesto que nos han quitado nos va a hacer falta. Entonces ahí tenemos un gran reto de ver cómo vamos a mantener la calidad y la operación de la universidad con 10 millones menos. Y bueno, yo voy a hacer dos preguntas. La primera para seguir lo que tú estás diciendo. ¿Qué haría, o sea, cuál sería la reacción de ustedes? O bueno, o cuáles serían las acciones más bien de ustedes sobre los presupuestos y sobre los planes con ese recorte el año que viene o este mismo año. O sea, ¿cómo actúan? ¿De qué manera afectan los planes y los presupuestos? Mire, particularmente, todavía no nos hemos reunido con la rectora para armar el presupuesto del próximo año. Y el problema es que el próximo año, como es año electoral, se prorrogan los presupuestos. Entonces, lo que esperamos es que nos van a prorrogar el presupuesto recortado con 10 millones. Entonces, para el próximo año la vamos a tener, como les decía, bien dura. Entonces, por ejemplo, el tema de inversión, particularmente yo priorizaría es solo hacer equipamiento y no hacer nada de obra nueva. SPOL tiene un campus bien grande y ese campus son 640 hectáreas. Entonces, este campus demanda bastante mantenimiento y bueno, había proyectos de expansión que teníamos en marcha.
pero yo creo que vamos a tener que priorizar, por ejemplo, a mantener el equipamiento al día, ¿no? Para que tanto se haga docencia como investigación. En el tema de honorarios tuvimos que hacer un ajuste a los sueldos de los profesores, a los profesores no titulares, o sea, los que no tienen ya un nombramiento de carrera. Entonces se les redujo el sueldo como el 15% para poder enmarcarse dentro del presupuesto. Otra cosa que se redujo bastante es el tema, hacíamos muchos eventos, ¿no? Pero estos eventos demandan servicios, ¿no? Entonces el tema de eventos los recortamos en gran medida. Y bueno, lo que sí hemos recortado terriblemente este año es el tema de pasajes y viáticos. Vale. Pero Claro. bueno, el problema con eso es que es algo necesario, ¿no? En una universidad que los profesores viajen al exterior, se presenten en conferencias. Entonces, allí, por ejemplo, vamos a tener que ver cómo le hacemos, pero quizás tocará reasignar recursos del posgrado y de la prestación de servicios para financiar esos viajes de los profesores investigadores. Claro. Gracias, Leonardo. Aquí Alejandra Rivas pregunta, ¿cómo se está manejando en su universidad desde el punto de vista de las tecnologías a distancia? ¿La universidad está cubriendo esos gastos? O sea, entiendo yo que, no sé si se refiere, por ejemplo, al gasto de internet que tienen los profesores ahorita para poder, no, la universidad no lo asume cada profesor. Sí. Lo que nos están dando a disposición son las plataformas, ¿no? Entonces, nosotros podemos usar Teams, que es de Microsoft, o también podemos usar Zoom, ¿no? Pero, digamos, Teams es como la plataforma que SPOL nos pone a disposición para que nosotros podamos hacer las clases virtuales con los estudiantes. Pero si el profesor quiere usar Zoom, también lo puede hacer. Pero, digamos, todos estos costos así a distancia no los está asumiendo la universidad, no que cada persona lo está asumiendo. Vale. Y una pregunta, Leonardo, ese centro de investigación, porque yo estuve en la SPOL, la conocí, y que me pareció una universidad bien interesante, ustedes estaban construyendo, y no sé si está en funcionamiento, ese centro de investigación. ¿Puedes repetir la última parte? Es que se cortó un poco. Así, el centro de investigación que ustedes tenían, que estaban construyendo, no sé si terminaron, si está en funcionamiento. Ah, ok. El SENAIM. Sí, ese es un centro de investigación. Explícanos un poco, cuéntanos un poco de eso, rapidito así, a ver si genera ingresos, recibe financiamiento de proyectos, cómo funciona. Digamos, ese es uno de los centros de investigación más grandes que tiene la SPOL, ¿no? Entonces, este es un centro de investigación en acuicultura. Entonces, este centro nació por unos fondos que se recibieron del gobierno de Japón. Y eso más o menos fue alrededor de los 90. Entonces, tiene sede cerca de la playa, justo al pie del mar. Y recientemente, el gobierno que terminó, el gobierno de Correa, hizo una inversión allí, entonces, de $10 millones. Lamentablemente, el centro, digamos, tiene, en términos de investigación, digamos, tiene buenos resultados. Donde tenemos que trabajar es cómo conectar más con la industria, ¿no? Entonces, el tema de discusión siempre es que la industria camaronera es una industria difícil, digamos, no le gusta invertir en investigación. Y si quiere algo de la universidad, quiere que sea gratis. Entonces, allí está como en la discusión cómo nos conectamos más a la industria y justamente estamos trabajando en eso, ¿no? Porque este centro, presupuestariamente al SPOL sí le representa cada año como cerca de $2 millones. De un presupuesto de 70 millones, es una parte importante del presupuesto. Y ellos, su ingreso de autogestión son de alrededor de $500,000 máximo. Vale. Entonces allí ellos sí tienen mucho reto por recorrer de cómo autosustentarse
y en el futuro generar ingresos para la institución, ¿no? Porque está claro que nosotros no podemos seguir con una perspectiva pasiva respecto de cómo sostener la universidad en el futuro, ¿no? Ustedes ven, seguramente han visto las noticias en Ecuador, estamos en una crisis muy fuerte fiscal. Entonces lo que se prevé es que los recortes van a continuar, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo sobrevivimos a esta coyuntura. Bien, gracias. Dimas Román te pregunta, ¿por cuáles empresas públicas pueden generar ingresos? Bueno, la que tenemos, que es la que donde más se genera ingresos, se llama Espoltec EP, y ellos lo que hacen es, a través de esa empresa, se contratan a las consultorías que se hacen con profesores del ESPOL, ¿no? Entonces, digamos, rubro importante, consultorías, otro rubro importante, posgrado. Esas son las dos cosas como que se hacen. Y bueno, hay unos laboratorios de servicio, hay un laboratorio de nutrición, hay un laboratorio de temas de materiales. Entonces ellos ofrecen sus servicios y los facturan a través de Espoltec. Muy bien. Y yo te tengo la última pregunta es sobre los sistemas, ¿no? Esos sistemas que ustedes están utilizando, me imagino que están automatizados, ¿no? Para Sí. evitar el gran presupuesto. ¿Lo desarrollaron ustedes? ¿Lo compraron ya de paquete o cómo es? Sí, este sistema fue de desarrollo propio de acá en Espol, ¿no? La gerencia de tecnología y nosotros justo en la gerencia de planificación teníamos un analista de sistemas. Entonces, con ellos se ha trabajado. Ha tomado tiempo, no ha sido con poco tiempo. Yo creo que más o menos tenemos en desarrollo unos 9 meses, 8 meses del sistema. Y digamos, ya a estas alturas yo esperaba que ya esté todo, ¿no? Pero ahorita tenemos los campos disponibles hasta ingresar la información y, y que los usuarios, tanto nosotros como los analistas de planificación y los usuarios en las unidades, tienen acceso a ingreso nada más. Pero luego el sistema te da la facilidad de hacer seguimiento al uso ya de los recursos. Esa parte todavía está pendiente. Pero sí, es un desarrollo propio que hemos hecho. Ah, muy bien. Gracias. Aquí Dimas dice, gracias por tus aclaratorias, debemos ponernos en contacto por Funindes USB. Aquí tenemos experiencias interesantes en las consultorías y cursos. Sí, ahí podemos hacer algo, de verdad. Tienes razón, Dimas. Claro que sí. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Ya tenemos una hora. Bueno, fíjense entonces. La información de último momento y ya saludamos y le doy la palabra a Leonardo también para si quiere decir algo más, ¿no? Tenemos la siguiente ponencia ahorita. Vamos a esperar, pero fíjense, como hay un mecanismo intermedio en Zoom, que grabamos el video, lo grabamos completo. Todo esto que Leonardo, tú acabas de exponer queda grabado, pero el momento, tecnológicamente hablando, hay que esperar un momento para que vayan, que grabe y Carlos, que es el que está coordinando todo esto, lo baje. Eso requiere de 10 a 15 minutos. Entonces, como ya son las 5 de la tarde, yo de todas maneras le mandé un correo diciéndole que vamos a esperar 30 minutos máximo para empezar la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es titulada La gestión de costos y la cadena de valor, y soy yo la que lo voy a editar. Es la última ponencia de este seminario. Con mi ponencia cerramos el seminario y mañana vamos a hacer un ciclo de conclusiones de todas las ponencias. Entonces, mira, Leonardo, de verdad te agradezco enormemente tu aporte, tu ponencia, de verdad, aclararnos la metodología que ustedes utilizan y bueno, te doy la palabra para que des tu mensaje final y saludes a los que intervinieron. ¿Sí? Ok, no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, y espero que les haya gustado. Claro que sí, Leonardo. De verdad, muchas gracias. Seguimos en contacto a través de la red Telescopi. Él es miembro de la red, por eso nos está aportando también. Gracias. De verdad. Y a ustedes los minutos, ¿les parece? Que vayan entrando en 20 minutos. Así se toman algo, descansan un ratico
y los espero para que me escuchen a mí, que ya me han escuchado, ya tienen 2 semanas escuchándome, pero bueno, nada más el día de hoy y mañana. Bueno, Leonardo, de verdad, muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Hasta luego. Luego.